Bendiciones. Bienvenidos a la lección 7 de nuestro curso, que a veces llamamos EDHD por corto. El discípulo hace discípulos. Ah, todos ya recibieron una, una invitación a un grupo conmigo y con su consejero para este proyecto. Recién los pasé eso. Y si estás confundido, es porque yo soy tu consejero, entonces no creé ningún grupo, pero voy a estar en contacto directamente contigo, con Eugenio y bueno, hay algunos otros. Yo sirvo también como su consejero para el proyecto. Vamos a hablar más de eso mientras hablamos de la aplicación de varias estrategias que hemos visto a través de esta mitad del curso. Estamos en la mitad del curso después de la lección 7. Entonces estamos repasando unas estrategias y viendo la actitud y la estrategia de Pablo en sus misiones, que es muy interesante para nosotros, un evangelista muy importante, reconociendo que todo lo que hizo él no es que la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacer cada cosa que él hizo, pero analizando sus estrategias podemos aplicar diferentes estrategias en diferentes situaciones como él hizo. Bueno, ese será la base de nuestra conversación hoy. Um, para mí es una muy buena lección, muy interesante y vamos a seguir, um, como siempre, poniendo todo en las manos de Dios, pero también haciendo lo que Dios nos llama a hacer, invitar, enseñar y hacer discípulos. Eso es lo que quiere decir. Vamos a orar. Voy a leer esta oración que está escrita aquí. Dice así: Señor, gracias por las buenas noticias de perdón, paz y vida en tu nombre. Bendícenos mientras nos esforzamos por reunir un público para escuchar esas buenas noticias. Y cuando lo hagamos, obra mediante esas buenas noticias para llevar el perdón, la paz y la vida eterna en tu nombre a los demás. Amén. Amén. La lección 7, la mitad del curso. La primera mitad, como he mencionado antes, la primera mitad del curso, los primeros 7 lecciones, son de hablar de las invitaciones, de cómo invitar a la gente, cómo crear un público. Y los 7 que siguen después de eso, esa es la parte de la enseñanza. Entonces cambia un poco el enfoque del curso. Pero tenemos la misma meta, siempre en mente, que queremos enseñar a otras personas para que conozcan las mismas buenas noticias que nosotros hemos conocido. Objetivos de hoy: enumerar cada una de las estrategias para reunir personas. Bueno, las que hemos hablado aquí. Imagino que hay un montón de otras estrategias que ustedes pueden ver en diferentes lugares y aplicar en diferentes situaciones. Segundo, vamos a identificar una estrategia para reunir personas, para cada persona que aparece en la lista de amigos, familiares, conocidos y vecinos. Um, Les animo a que hagan esa lista de 10 personas. Como dijo en el video del profe Nixon, si no han montado esa lista, ya es el tiempo para sentarse a escribir unos nombres de familiares, conocidos, amigos, para invitar. Y aquí vamos a estar pensando en esas personas en esa lista, um, para invitar a que vienen a escuchar la enseñanza, a escuchar los 4 conceptos claves.
Bueno, y tercero, vamos a leer unos recordatorios bíblicos de que el Espíritu Santo hace un cambio en los corazones de las personas. Um, ¿Qué es el propósito de este recordatorio? Para recordarnos que todos estos esfuerzos, um, nos esforzamos porque Dios nos llama a hacerlo, pero Dios es el que se encarga con realmente hacer un cambio de corazón. Eso no es nuestra tarea. No cambiamos corazones. Compartimos lo que hemos aprendido, lo que conocemos, lo que sabemos que ellos necesitan también, pero es Dios por medio de ese evangelio que obra, que cambia el corazón. Bueno, más o menos esto es lo que vamos a hablar. Vamos a tener un tiempo para hablar en grupos pequeños, para pensar en las diferentes personas en su lista y cómo aplicar las diferentes estrategias. Así que si quieren, mientras que hablamos de las estrategias, enumerarlos o anotarlos para que puedan pensar en qué estrategias voy a aplicar a a todas esas personas de la lista. Y bueno, eso sería bueno para que lleguemos a esa parte con, um, para tener buenas conversaciones y quizás pedir la opinión de otra persona que está en el grupo. En la tarea leyeron de Pablo, leyeron como 2 capítulos de Hebreo, de los Hechos de los Apóstoles, ah, en que vemos el apóstol Pablo aplicar diferentes estrategias en diferentes públicos. Es muy interesante ver que en 3 ciudades ahí vemos una estrategia totalmente diferente para llegar a la gente. Pablo mismo explica un poco esa flexibilidad de, de su actitud, su manera de llegar a la gente. Lo explica aquí en 1 Corintios del 20 al 23. Si pueden abrir sus Biblias, hay un voluntario que puede leer los 4 versículos que están en la pantalla, donde vamos a hablar, a escuchar de la flexibilidad de Pablo. Si alguien alce la mano. Puedo. Dale, ¿están todos listos? En 1 Corintios 9, 20 al 23. Dale, Varina. Del 20, ok. Entre los judíos me volví judío. ¿Estoy bien? ¿Estoy correcto? Es 1 Corintios 9. Sí, ¿Ah? perfecto. Ok. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. A fin de ganar a estos, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todo, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. ¿Hasta ahí? Uno No, más. todo esto lo hago por causa del Evangelio para participar de sus frutos. Hasta el 23. Ok, ahora sí. Muchas gracias. ¿Qué te llama la atención de estos versículos, Hablo. Ángel? Ah, está bien. Di la mano, después Varina. Sí, pienso, pastor, que tenemos una gran cosa aquí
en este pasaje bíblico. Yo he visto que Pablo no cambia el mensaje del Evangelio en ningún momento. Es el mismo Evangelio predicado y enseñado por Jesucristo hasta terminar en la cruz y darnos la salvación. Pero sí cambia el método. Cuando él habla de los judíos, de los gentiles, entonces como que él se ubica en esa posición, ser judío, ser gentil, entonces él ve que es necesario cambiar y dejar de un lado los rituales de la religiosidad y él entra directamente al estar con ellos, a aceptar sus costumbres, sus rituales, pero con la finalidad de llegarles a hacer conocer. Veo esas dos cosas importantes, pastor. Exacto. Muy bien. Sigue Varina. Porque prácticamente lo que hacía Pablo era como una estrategia para poder llegar a ellos. Y entonces así formaba una empatía y podía entonces, era como no irse en contra de, pero entonces le llevaba el mensaje, que era de Cristo, ¿ves? Era de una manera para que ellos pudieran entender, era más bien una estrategia lo que él usaba para poder llevar el evangelio, que es lo que también nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque a veces no se nos hace fácil. Pues mira, deberíamos de ver cómo Pablo llevaba la palabra de una manera que ellos podían entonces entender. Y Hasta ahí. para, y para hacer eso, primero tenía que conocer a esos grupos y entender de su cultura, de los judíos. Bueno, estudió como judío muchos años, entonces, entendía la mente judía. Excelente, muchas gracias. Sí, Seguimos con... él se hacía Dale. de todos, para poder llevar la palabra. Eso era. Exacto. Exacto. Wilfredo, adelante. Buenas noches, pastor. Dios me lo bendiga grandemente. Primera vez, pero gracias. Y solo viendo el contexto donde que Pablo está ejerciendo, dice, ¿no? Él conocía. Creo que es importante conocer y ser puntual a las personas que nos dirigimos, ¿no? A los comerciantes como comerciante, a los transportistas como transportistas. Creo que cuando usamos su lenguaje ellos nos pueden escuchar. Creo que ese es el contexto de conocer la realidad, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Em, para los débiles, hablar como débil, ser como débil, lo que sea. Ah, bueno, algo más que les llama la atención de este versículo en específico, de la manera en que lo dice. Si no, vamos a volver a Hechos para repasar como su método en los diferentes lugares. Si me permite, pastor, agregar algo también que me llamó la atención. Dale. Yo veo, por ejemplo, también que el mismo Pablo fue objeto de discipulado, objeto de enseñanza. Hasta habla la Biblia que él estaba en Egipto. En definitiva, igual que nosotros preparándonos, lo mismo hizo él. Entonces, vemos que las cosas concuerdan con el ejemplo bíblico y es eso lo que debemos seguir. Gracias, pastor. Sí es. Bueno, voy a llevarles a Hechos 13 y vamos primero a Antioquía de Pisidia. Para los que están en Colombia, Antioquia, pero aquí Antioquía. Eh, y que es en este lugar donde son muchos judíos y gentiles convertidos al judaísmo, como habla. Ahí vamos a ver en Hechos 13:16, Pablo se levanta y empieza a hablar en su sinagoga. Escúchenme, el Dios de Israel.
eligió a nuestros padres y enalteció a su pueblo, y aunque ellos vivieron en Egipto como extranjeros, Dios los sacó de ahí con gran despliegue de poder. Y sigue la historia del pueblo de Israel. Busca algo que ellos ya saben y empieza con lo básico que ellos entienden y ahí busca para agregar algo más que no entendían. Eso es una buena práctica en la educación en general. Es una buena práctica de empezar con lo que el estudiante ya sabe y después construir sobre eso. Pablo lo usa para el Evangelio, para empezar con la historia de Israel y cómo Dios los sacó de Israel y que de su línea trajo a Jesús. Entonces ahí sigue la historia. Eso es su método. Después sigue, quería también llevarles a Atenas, en Antioquía. Bueno, seguimos a Listra. En Hechos 14, versículo 8. En versículo 11 dice, al ver la gente lo que Pablo había hecho, bueno, no, aquí no. Pablo empezó con unas señas, dijo, levántate, lo vieron y empezaron a gritar, los dioses han bajado en forma de hombres y nos están visitando. A Bernabé lo llamaron Júpiter y como Pablo era el que hablaba, a él lo llamaron Mercurio. Entonces tienen algún concepto de divinidad, pero es equivocado. Y Pablo entra por ahí en versículo 15. Dice, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto, que para nada sirve. Entonces con ellos no empieza con la ley, con el judaísmo, con Israel, porque ellos no son israelitas, judíos, no tienen ningún concepto de eso. ¿Empieza con qué? Con el cielo y la tierra y lo que pueden ver. Y entra a decir, ustedes ven todo eso. Un Dios creó todo eso y este es el Dios y les ama y entró en nuestro mundo así. Así Pablo llega a ellos. Cuando llega a Atenas, en Hechos 17, empezando versículo 16, llega al lugar donde se paraban la gente para hablar de sus ideas de filosofía y todo eso, y se para ahí y les pregunta, empieza a conversar con ellos en su forma de conversar, de hablar de las profundidades de la vida. Y les dice en 22, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Y sigue hablando de Dios, de Jesús, de su resurrección, y querían saber más de esa resurrección. Empieza en su nivel, en pensar bueno, observa primero y entra ahí para compartir. Vamos a revisar las preguntas.
Bueno, ya hemos realmente describido el método de Pablo para ser discípulos. Um, Habían unos puntos en el video que podríamos resumir aquí. ¿Cuál era su método? Empezando con lo que ya hemos hablado de la flexibilidad para llegar a la gente. No cambiando el mensaje, pero adaptando su lenguaje. Después, ¿qué sigue en su método para ser discípulos? Ángel. Pastor, yo tengo algunos elementos. Yo me recuerdo cuando estudiábamos en la lección correspondiente a la iglesia primitiva. Mm, Más de la flexibilidad, yo revisé hoy día, me recuerdo esa lección. Por ejemplo, hablamos de que él comenzaba en la sinagoga, hablaba con los eruditos en ese entonces de la ley, ¿no? ujú. Utilizó, dice, historias bíblicas tengo. Entró a predicar luego a los gentiles. Él también utilizó, dice, el conocimiento natural de toda persona. Después de reunir a un grupo, él formaba un líder, le capacitaba a un líder. Sería esta la que yo recuerdo y en los apuntes pongo a su consideración. Exacto. Ahí vemos como el patrón. Um, y cada situación es un poco diferente, pero vemos ese patrón que seguía, que muchas veces fue primero a la sinagoga para hablar con personas que ya sabían algo, después, como dijiste, gentiles, después formaba grupos, buscaba líderes, capacitación y seguía en contacto con visitas y con cartas. Um, en Academia Cristo hemos intentado de aprender mucho de la estrategia de Pablo y intentar de poner en práctica estas estrategias en el día de hoy. Ya que tenemos mejor que cartas, podemos estar en un video llamado y, y nos facilita no solamente con las vías de Roma, la carretera de Roma, pero con la ayuda de la iglesia que nos apoya en Estados Unidos, la iglesia y las congregaciones que aportan, tenemos la posibilidad de llegar con viajes. Y bueno, es una bendición de Dios y queremos aplicar algunos de estos métodos en hacer discípulos. Y ustedes son parte de eso, lo han visto, um, cómo trabajamos y, y ya son parte de eso. Los pasos que siguen son pasos en que ustedes siguen capacitando y siguen compartiendo a otros. Y trabajamos juntos en eso. Estoy viendo en el chat, bueno, hace unos minutos, Jimmy aportó primer viaje misionero. Aprendemos mucho en ese primer viaje misionero. Después, Varina usaba las escrituras, les enseñaba lo que ellos no conocían. Exacto. Muchas veces empezó con algo más básico que ya entendían y después enseñaba más que ya no entendían. Eh, Otra pregunta de la tarea. A pesar de toda la diversidad que existe en este mundo, que tienen en común todas las personas, que tenemos usted y yo y toda la gente en común. Adelante, Ángel. Yo quiero dar, a lo mejor es la más importante de todos para que los humanos desarrollen las demás. En común tenemos
que Cristo murió por todos nosotros. Pienso yo que puede ser una de las más importantes. Los hermanos desarrollarán algunas más. El amor de Dios universal. Por tanto, Dios amó al mundo, a todos. Tal vez los marcianos no sean incluidos en eso. Pero todos nosotros, los humanos que vemos acá, bueno, Dios amó a... Y no quiero entrar en ese debate tampoco, pero Dios amó a todos nosotros. ¿Qué más podemos decir que tenemos en común con cualquier persona que conozcamos? Wilfredo, adelante. Lo que en común somos a nivel en el mundo, por naturaleza somos religiosos, por naturaleza. Y usted cuando va en cualquier cultura, hinduista, musulmana, inca, maya, cual fuera, pero siempre han tenido sus dioses, ¿no? Creo que eso, y usted lo ha dicho un buen razón, ¿no? Porque al ver la naturaleza, al ver la diversidad, no se ha hecho por arte de magia, sino alguien está atrás de ese diseño. Y entonces, eso ha llevado al hombre a ser religioso, ¿no? Y ahora que nosotros, a través de la palabra, entendemos la realidad del Es hombre. Amén. verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que se incluyen las culturas en que mucha gente dice que no existe ningún Dios, que dicen que son ateos totales. Aún esos son religiosos, tienen otra religión, tienen su propio ídolo, que sea a sí mismo, el dinero, lo que sea, pero sí, somos todos religiosos, servimos a algún Dios, aun si sea nosotros. Excelente um, aporte. José Roldán, adelante. ¿Qué más tenemos en común? El amor de Dios para todos. Somos religiosos, servimos a alguien. En ¿Qué más? común, fíjese, bueno, la experiencia de buscar a personas que compartan el curso o la palabra que tenemos como tarea de las 10 personas. He tocado a mucha gente, lo he ido tocando, y en ello he visto algo en común, que es la necesidad de querer saber sobre, sobre nuestro Creador, sobre nuestro Padre, sobre Dios. ¿Verdad? Y eso lo ha llevado en dos posiciones. En una se quedan callados, pero con atención. Es un silencio con atención. Y en la segunda es cuando le dicen a uno, que me lo han dicho, oye, está interesante, me gustaría saber más. ¿Tienes tiempo para que nos explique esto? Yo en mi escaso conocimiento, le digo todo lo que he estudiado en Academia Cristo, pero sí he sentido que en común hay una necesidad. El ser humano, por muy despegado que esté de la palabra, siente necesidad de saber, de estar informado, de acercarse. Eso lo he sentido. Ese es el común que yo he visto, pues. Claro. Algo, algo también fundamental, bueno, la necesidad de saber de Dios, aunque algunos no lo reconocen, que tienen esa necesidad, pero sí lo necesitan. Creo que hay uno que falta, que es muchas veces donde empezamos para tener una base común. Vamos a escuchar a Lourdes. Pastor, también sería que todos somos pecadores,
compartimos el pecado de nuestros padres. Lo También heredamos. Dale. a nuestros padres. También sería la diversidad que nos hace únicos, la condición humana, el sentir, el pensar, el vivir en sociedad, la mortalidad, es lo que nos hace iguales. El amor de Dios también, que es universal. Ujú. Todos, y también que todos compartimos la doctrina de la Academia Cristo. Ese sería mi aporte, pastor. La mortalidad también mencionaste, y eso tiene que ver con el pecado, porque el resultado del pecado es la muerte. Ángel, ¿algo más para agregar? Pastor, que me permita, ya que los hermanos no han tocado, y yo en mis apuntes tengo, entre otros, como dijo la hermana, todos nacemos pecadores, ¿no? Todos tenemos el conocimiento natural de Dios, que También. gozamos de ese conocimiento natural. Ahí nos habla de un corazón eterno, inclusive en Eclesiastés. Tenemos, todos creemos en un Dios, es natural. Tenemos la misma solución para todos los seres humanos. Pienso yo que todos, la solución es la salvación que Dios ofreció en la cruz de su Hijo. Compartimos los mismos problemas también. Y quiere que todos liguemos a creer y ser salvos también. Todos, al Señor que quiere que todos seamos salvos. Y que nosotros debemos creer en Jesús. Debemos de escuchar a Jesús conforme manda Romanos 10:14. Esas son cosas en común, pienso yo que tenemos. Muchas gracias. También todo lo que puso Jimmy, hay varios ahí que, que es verdad. El origen común, propósito y dependencia de Dios. Bueno, resumimos todo en dos que son los más importantes, que todos han pecado y por eso viene la muerte, los problemas, todo eso. Hay muchas cosas que caen bajo de este punto de pecamos, somos pecadores todos, pero somos justificados todos. Lo que Dios hizo por nosotros, hizo por todos, ya hecho um, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso fue bastante bien para todos, pero solamente lo recibimos cuando creemos. Si no creemos, no recibimos ese perdón de pecados. Para recibir eso, cada persona, si va a recibir el perdón de pecados, tiene la necesidad de escuchar la buena noticia. Eso también es algo que tenemos en común. Bueno, vamos a hablar un poco más del proyecto. Ahorita les voy a poner en grupos y cuando llegue ese momento, pido que abran sus cámaras y sus micrófonos para conversar. Los que no van a poder estar con la cámara, si el internet está un poco más fuerte, si pueden ponerlo en el chat para que yo te dejo en el grupo grande y mantenemos la conversación aquí, si no pueden estar en los grupos pequeños. Si no escribes nada, voy a ponerlos en grupos, armar los grupos y van a poder conversar acerca de tu lista de personas y cómo vas a aplicar las diferentes estrategias para llegar a esas personas. Espero que tengan ustedes listos su lista um, para poder hablar y pedir ayuda, pedir consejos, si las personas del grupo pueden. Somos 15 personas. Creo que voy con
4 grupos. Pero bueno, en este listo, entre tu público, la idea es invitar amigos, familiares, conocidos, vecinos, personas que puedes invitar. ¿Y cuáles son las estrategias que hemos visto en este curso? Aquí están 4. Si quieren anotarlos para referencia para su conversación en los grupos, son 4. 1, la conversación sincera. Y esa es bueno para personas que ya conocen, que ya tienen confianza y pueden entrar en una conversación como hermanos, hablando francamente y diciendo, yo estoy preocupado por tu salvación. Quiero que conozcas lo que yo conozco, algo así, y invitar de esa forma. Acompáñame en este grupo para que puedas escuchar las buenas noticias. Bueno, esa es la conversación sincera. Entonces, en tu lista puedes pensar en cada persona a quién serviría una conversación sincera así. Segundo, recursos impresos y digitales. Compartir un devocional, compartir una canción de Academia Cristo, un cántico cristiano, compartir una invitación que dice la fecha y la hora. ¿Quién sería una buena persona para recibir una invitación de esa forma? La creatividad. Bueno, eso es, hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto. Voy a dejarles en el grupo si tienen ideas que caben bajo este punto de creatividad. Si recuerdan, hablamos de los amigos del paralítico que lo llevaron a Jesús por lo bajaron para llegar a Jesús. Bueno, voy a dejarles pensar en maneras creativas para invitar a algunos. Y 4, reclutar a gente para que te ayude. Hablamos también del rechazo, cuando una persona rechaza la invitación y puedes decir, bueno, ¿conoce usted otra persona que podrá estar interesado en esto? Bueno, hablé bastante con estos puntos para dejarles tiempo para copiar si querían, para estar pensando, preparando para la conversación. Ya vamos a ir a los grupos. Van a compartir su lista. Bueno, si no tienen que compartir los nombres y apellidos, pero mayormente quiénes son, si son amigos, vecinos, etcétera. Discutir las estrategias, dónde, cuándo. Van a reunir en la casa, en un parque, en una biblioteca, no sé, en tu comunidad, en algún lugar, un edificio de la comunidad, lo que sea. Bueno, vamos a discutir. No veo ninguna persona comentando que no va a poder entrar el grupo, entonces voy a dividirlo. Salas para grupos pequeños. Si creo 4 grupos, serán 3 o 4 en cada grupo. Asignar manualmente. Veo que Jimmy no va a poder participar.
Y el cuarto grupo. Bueno, estoy abriendo las salas. Pueden compartir su lista de nombres, las estrategias, dónde y cuándo. Y nos vemos dentro de 10 minutos. Algunos se quedan conmigo acá. ¿Quiénes están presentes? Bueno, Jimmy dijo que va a poder solo por escrito. Santos, ¿estás con nosotros? Si no te queda posible, no hay problema. Refrescos, Erico Betelí. Bienvenidos otra vez al grupo grande. Y había pausado la grabación también para los que están viendo la grabación. Si tienen preguntas acerca de estas cosas, que me pregunten a mí directamente. Bueno, voy a compartir otra vez para que podamos lograr lo que queda. Bueno, hablar del proyecto, parte 1. Van a compartir conmigo y con su consejero. Ya les pasé, creé los grupos para ponerles en contacto con sus consejeros. Ellos van a ser ayudas para este proyecto. Yo también estoy disponible para responder a preguntas, pero la idea es que con sus consejeros puedan desarrollar una relación y ellos pueden ayudarles a pensar en estas cosas también. Y bueno, pueden compartir en el grupo que creé. Pueden compartir en el grupo la lista de nombres, dónde y cuándo planean reunirse y qué los pone nerviosos, qué los entusiasma. Es parte del proyecto. Voy a pasar otra vez en el grupo un formato que pueden usar en PDF o en Word para escribirlo. Pueden escribirlo a mano también, pero va a tener esas preguntas y puede compartirlo en el grupo para que llegue a mí y para que llegue al consejero. Dos que tengo como su consejero, pueden escribirme directamente. Profesor, una preguntita. Sí. Esta primera parte del proyecto final es solamente la lista, nada más lo que hay que mandar. Exacto. Ok, perfecto. La lista y esas partes de empezar a planear. Sí. Contestar la parte de atrás, sí, es correcto. Exacto. O sea, a partir de mañana ya se puede mandar entonces. Sí, sí. Ok, perfecto. Y la parte 2 es la enseñanza. Y ahí con la ayuda del consejero vamos a estar montando esa segunda parte y también en las clases que siguen, las 7 clases, vamos a ver cada lección que ustedes van a dar. Son 4 lecciones que ustedes van a dar: pecado, gracia, fe y obras. Y son 4 clases que vamos a tocar los temas en este curso. Entonces, próximamente eso va a seguir. Bueno, el último recordatorio. Hablamos en uno de los grupos de ser parte del ministerio, de poder salvar
a personas que irían al infierno y reconociendo que no somos nosotros que cambiamos el corazón, pero como Pablo dijo en ese pasaje de 1 Corintios 9, habla de que él es copartícipe con el evangelio y juega una parte importante en que esas personas llegan a creer. Entonces reconocemos que Dios ha elegido usarnos, pero quien hace crecer la fe es Dios. Puede ser que tengamos muchas preocupaciones respecto a reunir un grupo y enseñarles la palabra de Dios, pero recordamos siempre que nosotros no es nuestra tarea cambiar su corazón o hacerles creer. En 1 Corintios, el mismo libro que leímos antes, había muchos que unos decían que eran de Pablo, su pastor preferido, otros son de Cefas, de Pedro, otros son de Apolos y otros decían, somos de Cristo, como si los otros pastores no fueran también con Cristo. Pablo aclara las cosas para ellos en esta parte que también nos da un consuelo. Y dice así, después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió al Señor. Y después sigue diciendo, yo sembré y Apolo regó, pero es el Espíritu Santo que lo hizo crecer la fe. Entonces tengamos esa confianza, sabiendo también que la palabra no vuelve vacío y va a lograr lo que Dios tiene para que logre según su voluntad. Voy a pasar la tarea en el grupo de WhatsApp, como mencioné. Ya vamos a entrar en la segunda parte del curso en que hablamos de la enseñanza, ya que tenemos la lista de los 10 personas. Vamos a cambiar el enfoque para enfocarnos mucho en qué vamos a enseñar. Los dejo con la bendición de Aarón al pueblo de Israel. Dice así, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones, profe. Diga todito. Bendiciones. Bendiciones. Yo me Dios quedo un tiempo si quieren seguir conversando. Varina, bendiciones. Gracias por la participación Bendiciones y hoy, buenas noches y para todos. especialmente en los grupos. Dios los bendiga. Sí, Dios les bendiga. Miguel, bendiciones, Iré, bendiciones iré a a Colombia, todos. iré a Colombia. Algún día, bienvenida sea. Ok, gracias, gracias. Pastor, Ángel, ¿cómo estás? siempre he querido que me aclare discipular y evangelizar, La misma cosa. términos sinónimos diferentes, porque yo pienso que evangelizar está por encima de todo, inclusive del pastorado. Mucha gente habla de que al pastor Satanás lo tumba fácilmente, pero a un evangelizador eso sí que no le tumba. ¿Podríamos encontrar algún término en común, diferenciar esto? Creo que son similares o son, ¿qué es la palabra? Que tienen más o menos el mismo significado, pero en el uso común cuando hablan de evangelizar se refiere a cuando personas antes no sabían nada, no conocían el evangelio, no tenían fe
y llegan a escuchar el Evangelio como por primera vez. Cuando hablamos del evangelismo, muchas veces es por esta línea de buscar a los nuevos o los perdidos, evangelizarlos. Y la parte de discipular tiene el enfoque de, bueno, ya entienden algo ya tienen fe, pero para que conozcan mejor la palabra de Dios, profundizar la fe. Pero un discípulo, sí, bueno, es parecido, pero mayormente el enfoque es así. No hablamos de una jerarquía entre el evangelizador y el discipulado o discipulador, hablando de jerarquía, de intelectual inclusive, de conocimiento. No creo que tiene que tener una jerarquía. María Isabel. Sí, es bueno aclarar un poquito esto. Discipular tiene que ver con formar al que ya tiene entendido cuál es el evangelio, solo que no puede justamente reconocer toda la estructura ni de la Biblia, ni de los hechos que han conllevado históricamente a todo el proceso del cristianismo en el mundo, ¿no? Y porque estamos preparándonos para una nueva venida de nuestro Señor. Evangelizar sí tiene que ver con nada más impactar sobre el hecho de lo que transcurrió en la historia, es decir, puede basarse el Evangelio justamente en dar las nuevas, porque se fundamenta en corroborar, en dar testimonio de que lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en todos estos anterior a la existencia de Jesús, se cumple con Jesús. Y entonces eso es evangelizar. Y tiene mucho que ver con la formación, pero no tiene que ver con el discípulo, en este caso directo, porque el discípulo es el que luego se dispone a ser formado para continuar, en este caso, preparando a otros o evangelizando, porque el discípulo puede hacer las dos cosas, puede preparar y puede evangelizar. Pero el evangelizador solamente va con el impacto, va con la nueva, es el noticiero, es el que informa sobre el hecho. ¿Ven? Entonces, ahí sí, como cuestionaba el hermano Aroca, sí, no hay jerarquía, porque justamente un discípulo puede evangelizar y un evangelizador puede ser discipulado, que es en el caso de nosotros. Nosotros fuimos evangelizados, lo digo por mi persona, fui evangelizado, recibí la palabra, mas sin embargo, para recibir la palabra, primero fue tocado mi corazón y es nato por el Espíritu Santo. Y una vez que ya pertenezco a esa idea, esa semilla quedó allí y puede ser pulida. ¿Y cuándo es pulida? Cuando me atrevo o cuando me dispongo, en este caso, a la lectura ordinaria, diaria o frecuente sobre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero yo sola no puedo comprender todo aquello. Entonces ahí es que se abre el capítulo sobre el discípulo. ¿Quién me forma? ¿Quién me orienta? ¿Quién me ayuda a que estas partes, que yo las veo todas enredadas, tienen una conexión unas con otras? Y entonces esa manera de llevar las cosas es lo que se denomina entonces discípulo o discipulado. Creo yo. Yo pienso en cuando Jesús dijo, ven, sígueme.
Y ahí empieza como un proceso de no solamente el arranque, pero el proceso de seguir aprendiendo y siguiendo a Cristo. Ujú, es verdad. Pastor, Sí, mi hermana, sí. no voy a discrepar. Yo estoy de acuerdo Ujú, con lo que dice el hermano. Es solamente por aprender. Entonces la iglesia actual no está cumpliendo esta finalidad, porque ahora disipulan para anexar a la iglesia, miembro de una iglesia. Y el Evangelio, vuelta dice, es llevarle al creyente a los pies de Jesús, a la cruz. Entonces, ahí viene esta cosa que me inquieta y que la hermana y el pastor están ya, Bueno, digamos, enseñándonos y clarificando este contenido que yo tenía. no entendí la primera parte, que en la iglesia actual muchas veces no está cumpliendo esa función porque usan el discípulo para, dijiste que anexar, no entendí. O ¿Qué quiere sea, decir eso? por ejemplo, cualquier iglesia evangélica ahora bautiza, ¿no? Y ujú, le da un título de propiedad, dice, miembro de tal iglesia, miembro de tal iglesia, pastor. No le dice la iglesia de ujú. Cristo. Entonces, cuando evangeliza a la gente, vuelta le lleva al cliente a los pies de Cristo, a la cruz. Entonces, ahí viene esta cosa que yo estoy buscando con la intervención de la hermana y de usted clarificar. Entonces, anexar es como considerarlo como miembro, tenerlo en su lista Encerrarlo nada más de... allí. mm, y ya De hecho, hecho. sí, de hecho, el doctor Aroca, creo que se llama así, Hermano, tiene nomás de mucha hermana. razón. El señor, diga, disculpe. Ajá. Aroca Dijo que dice lo... hermano nomás. Ah, hermano, ok, hermano. Sí, mire, hermano Aroca, usted tiene mucha razón. Yo cuando ingresé a la iglesia donde asisto, debo decir que no he sido bautizada. ¿Por qué? Porque para bautizarme debo cumplir con una serie de normas, cumplir como con unos cuestionarios, como que con algo que no he podido cumplir. Y le estoy hablando que llevo 12 años en ese asunto. Y él tiene razón. Y un día me entrevistan y me dicen, ¿usted ha sido bautizada antes? Sí, contesto yo. Entonces, porque entonces usted perteneció a otra iglesia. Yo le digo, yo fui bautizada en la iglesia católica por mis padres. Te digo yo, quiere decir que mis padres creyeron en el bautizo, en primer lugar. Pero entonces ellos dicen, sí, pero ese bautizo no es de confesión de fe. Fue un bautizo de la fe de sus padres, no es de usted. Entonces usted se debe preparar y debe venir. Y entonces allí entendí, con otra iglesia, incluso en otra entrevista, que si te bautizas en una iglesia y te mudas, póngase, yo estoy en la iglesia hoy día bautista, pero pasado mañana fundo o me mudo a una iglesia, póngase luterana, entonces todo lo que se viene conmigo los voy a bautizar de nuevo y los voy a certificar como que son de la luterana, no por asistir, no por prepararse, no por hacerse discípulos de esa iglesia, sino por que fueron bautizadas en la misma. Eso es un certificado. Y yo considero que eso no es correcto. ¿Estoy Yo, equivocada? yo estoy de acuerdo con lo que dices, que eso, que es el bautismo, según la Biblia, es un lavamiento de regeneración que Dios hace, porque el bautismo salva. Entonces, si es algo que Dios hace,
Y si es según el mandato de Cristo de bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo con agua, la Iglesia Católica lo hace así. Entonces, ese Sí, bautismo es un bautizo verdadero, porque es hecho según el mandato de Cristo, con agua, en el nombre del Dios Trino, y Dios obra por medio de ese bautizo. Aún si hay algunas confusiones en otras partes de esa iglesia, Dios sigue obrando según su promesa del bautismo. amén. Sí, Entonces, si uno es bautizado así, verdaderamente válido, cuando se da cuenta de unos errores en tal iglesia, si sea católica o pongamos otra iglesia, si es verdaderamente un bautismo válido con esa criteria, porque bautizarse, no hay no hay un de segundo nuevo. bautismo, no existe un Yo, bautizar de nuevo, es un chorrito de agua, es un baño, pero no es otro bautismo para pertenecer a la bautista, lo que sea. Entonces, la iglesia luterana tiene esa enseñanza de que, bueno, uno bautizado en el nombre de Dios Trino con agua, Dios obra ahí. así es. Entonces vamos a enseñar para fortalecer esa fe que fue creada y volvemos a la promesa de Dios y enseñamos la palabra para seguir fortaleciendo esa fe, pero no volvemos a poner agua. Correcto. Pastor, disculpe, hermano. Yo me refería a esto del bautismo. Usted comprenderá que nosotros, los que están en Academia Cristo, los que nos estamos formando aquí, nosotros somos 100% cristocéntrica. La Sí, Biblia es nuestro instrumento. Y en la Biblia, Efesios 4:5 dice, una fe, un Señor, un bautizo. Y si Yes. nos vamos a 1 Corintios 12:13, dice, solo hay un espíritu, uno solo, para bautizo, para todo el mundo. Entonces, ¿quién se vuelve a bautizar conforme muchos de nosotros hicimos de bautizarnos en otra iglesia? Hemos cometido el peor pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y yo pienso en ese sentido, pastor. así Bueno, la Biblia habla de un pecado contra el Espíritu Santo que es imperdonable, que es rechazarle y tapar los oídos del todo. Entonces, no quiero usar esas palabras, pueden resultar confuso decir que bautizarse de nuevo es blasfemia en contra del Espíritu Santo. El punto es correcto, que bautizarse otra vez no es según el mandato de Cristo y lo que no es según lo que Dios manda, sí es pecado, pero es perdonable y entonces no queremos enredarnos en solamente echar más culpa a las personas que fueron confundidos en otras sistemas del sí. cristianismo, sino en adelante entender la realidad que no, realmente fui bautizado una vez, soy hijo de Dios, por eso, y enfocarnos en la promesa de Dios ahí. Ya soy hijo de Dios y cada día puedo recordar el bautismo y ahogar el viejo Adán para seguir Es eso. creciendo en la vida de santificación según el Espíritu, dando frutos naturalmente y buscando servir a mi hermano, a mi vecino y compartir la buena noticia con el que pueda. Pastor, una consultita. ¿Sí? Un poco escuchándoles, yo me pregunto, para bautizarse y como el bautismo perdona,
¿dónde estaría el arrepentimiento, no? Si el bautista perdona, entonces, ¿para qué al momento de bautizarse se arrepiente? Y entonces, quizás la cultura reformada han tomado esa parte, ¿no? Primero lo enfatizan el arrepentimiento, ¿no? Y el arrepentimiento, y ellos lo toman como un señal, ¿no? Del arrepentimiento, el bautismo. Porque ese es, según como yo vengo de esa tendencia, entonces el bautismo es el señal del arrepentimiento. Y nadie puede bautizarse sin haber creído, ¿no? Claro, en la iglesia católica lo bautizan porque ellos tienen ese concepto que el bautismo lo salva. Pero la Biblia, mm, Juan cuando predicó en capítulo 3, primero predicó el arrepentimiento y bautízanse, ¿no? Antipone la palabra arrepentimiento y después viene el bautismo, ¿no? Entonces, si nosotros le damos esa carta blanca, la gente dice, mira, el bautismo te va a salvar. Y eso ha traído también mucha confusión acá en Perú, que la gente se bautiza por bautizarse. Y al final han retrocedido y han hecho su vida y nunca ha habido un cambio. Entonces, creo que la parte tiene que enfocarse primero en la gracia, por qué tiene que bautizarse y para qué tiene que bautizarse, ¿no? Y gracias. El bautismo es conectado con arrepentimiento. Lo vemos en como Pedro en su sermón en Pentecostés. Arrepiéntense y bautícense para perdón de pecados, y esto es para ti y para tus hijos. La promesa para ti, para tus hijos también. En los casos de adultos, que sí pueden pensar y entenderlo y arrepentirse. En el caso de los adultos, vamos a instruir primero y van a tener un concepto del pecado y el arrepentimiento y van a mostrar su arrepentimiento y recibir el perdón y después bautizarse, según, bueno, muchos casos en Hechos y en la Biblia. Hay muchos casos de bautismo de adultos, pero hay otros casos, sabiendo lo que dice la Biblia sobre el bautismo, que es un medio de gracia que nos llega la salvación, vida y perdón de pecados por medio del bautismo. En 1 de Tito 3 dice que, a ver, ¿qué? ¿Cuál era? Tito o Pedro, que hablaba que el bautismo ahora salva. Creo que 1 de Timoteo 3. No. Pedro será. Pedro. Sí, 3:15. No, 3. Hablando de Noé, todo eso de Noé, todo eso es un símbolo del bautismo, como el agua limpió, salvó a Noé y su familia de todo el pecado que estaba ahí. El agua los salvó. Todo esto es un símbolo del bautismo. 3:5 Tito 3:5 es, pastor. Tito 3:5 y 1 de Pedro 3:21. Un símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Bueno, y en Tito, el bautismo salva. Si el bautismo salva, no puede ser una obra mía, tiene que ser la obra de Dios. Tiene que ser un medio de gracia. Así que no depende, el bautismo no depende de mi confesión de fe. Y bueno, muchas veces tiene que ver con
bautizar a un bebé. ¿Debemos bautizar a un bebé? Muchos dicen no, porque no pueden confesar su pecado Ni arrepentirse. o arrepentirse. Pero hay casos en que fueron bautizadas familias enteras y sabemos que nacemos en pecado y si el bautismo salva, el bebé que nace necesita la salvación. Entonces vamos a bautizar a esa persona. Entonces diríamos, en el caso del adulto, sí vamos a instruir primero y después bautizar. En el caso de un bebé, bautizamos primero, pero para que no vamos a dejarlo ahí tampoco. Y ese es el punto en que muchos van. Si bautizamos pensando, bueno, entonces Dios se encarga, ya es bautizado, ya está hecho, no tenemos que hacer nada sin instruirle después. Bueno, eso no es la actitud que la Biblia nos dice tampoco, que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles. Entonces, sí, vamos a seguir. Entonces, en mi caso, cuando tenga un bebé, voy a bautizarlo de bebé y cuando crece voy a seguir aumentando esa fe. No voy a dejar que el mundo lo impacte más que las enseñanzas de Dios y me voy a encargar con eso y tomarlo muy en serio. Así que hay varias enseñanzas relacionadas. En fin, todo tiene que ver con quién hace la obra, es Dios, y queremos dar toda la gloria a Dios por la salvación y no tomar nada de la gloria para nosotros mismos. Amén. Pastor, en esta parte cuando habló de niños, los niños solamente por el pecado original, ¿no? Porque Jesús mismo elogió la actitud del niño porque no está libre de malicia, ¿no? No es como el adulto, ¿no? Los adultos sí estamos contaminados de malicia, ¿no? Y al cambio del niño es tan inocente, ¿no? Entonces, por esa razón se bautizan los niños. Creo que, bueno, los niños en cierta manera aceptan lo que sus papás les dice y la fe de un niño es algo que Jesús dice que es bueno. Pero de que el niño no tiene, bueno, tiene el pecado heredado y por eso desde el primer día tiene una actitud como egoísta. Cada bebé es egoísta y a medida que crezca sigue inventando más pecados y, bueno, de cierta forma no tiene otro tipo de malicia que a veces desarrollamos a través de nuestra vida, de experimentar otras cosas y ser influenciados por el mundo. Entonces, de cierta forma sí, ¿verdad? Pero de otra forma, el pecado original, ya con eso somos perdidos, somos muertos espirituales. Entonces, la diferencia entre muertos, pero no tan muertos y súper muertos, no veo como mucha diferencia en cuanto a nuestra salvación. Pero Pastor, así, hermana, gracias a Dios. hermano, y hermano, ¿el hermano ya se fue o ahí está todavía? No Me estoy, despido. Me despido, hermano. Un abrazo. Bueno, Hermanito, un bendiciones, abrazo. pastor. pastor, solo una preguntita más. Cuando hablamos del Alfredo, muy bautismo, bueno tenerte acá en clase, nunca es tarde. Seguimos una preguntita adelante. más, una preguntita Dale, más. Ángel. Cuando hablamos Hebreos 6:1, dice claramente, permítame leer, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Podemos hablar, podemos hablar aquí que el bautizo es un rudimento, algo no sustancial, conforme pienso yo, se refiere este versículo. Muchas iglesias como la iglesia bautista, que disculpe la hermana, yo salí de la iglesia bautista, ellos dicen que el bautizo no sirve. Lo toman este versículo, dice rudimento de de la palabra de Cristo. Entonces, valdría la oportunidad de aclarar estos conceptos. Sí. Sí, tendría que Estoy, discutirlo es más profundo. muy interesante el versículo. Estoy volviendo un poco para ver la advertencia que viene después. Esto es tan así que lo que necesitan es leche, no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Entonces, a medida que vamos creciendo, seguimos masticando la carne, comida sólida. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. Nos volvemos a cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, por la fe en Dios, por las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. No, en este momento no entiendo por qué el escritor a los hebreos los llama cuestiones básicas. De hecho, para mí son enseñanzas bastante importantes. El bautismo, bueno, la imposición de manos no veo como algo súper sustancial para la salvación. El arrepentimiento me parece una enseñanza fundamental. Tendré que entrar en el contexto y seguir leyendo para ver su punto. Sí, yo tampoco nunca me había detenido antes en Hebreos 6. Pero sigue, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Pastor, podemos añadirle a esto lo que dice Efesios 3:6 para un poco clarificarle. Permítame leerle. Dale. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Aquí yo veo otra manifestación
para llegar al bautismo. Por ejemplo, la hermana habló de esto también. Muchas iglesias reclutan a la gente y en 15 días le bautizan. Le Ujú. bautizan sin conocer esto. Muchos caímos en esa trampa, muchos de nosotros. ¿Qué sabe una persona, pastor? Muchas de las veces, 2, 3 años. Todavía, como dice la palabra, somos leche. Para llegar a esta perfección que estamos hoy día, casi todos los hermanos hemos transitado cierto espacio de tiempo, hemos dedicado cierto tiempo al estudio porque nos gusta, nos agrada. Pero la iglesia no cumple esto. Se bautiza porque hay que añadir un grupo y punto. Pregunto, yo siempre he estado en las iglesias, discúlpeme, evangélicas, y yo he luchado en la iglesia que salí recién, que por invitación al pastor le reté. Le dije, pastor, ahí está su grey, su grupo. Dígame, del 100% de ellos, ¿cuántos saben Biblia? ¿Y sabe qué me dijo el pastor? ¿Cuántos Yo sé saben qué? de Biblia, conocen de Biblia. ¿Sabe qué me dijo el pastor? Desgraciadamente, ni el 3%. Esa es la realidad. Los hermanos no saben de Biblia. Usted le ve solamente conejillo de Indias, solamente alzan la mano, como los políticos en el Ecuador, alzan la mano. Y todo lo que dice el pastor repite. El otro día tuve una conversación con 2 testigos de Jehová. Vamos a discipular, me dijeron. Bueno, yo estaba con 3 hermanos que son pastores de otra iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Le digo. Le vamos a escuchar a usted, vamos a dar 2 minutos, pero siempre y cuando usted nos dé también 2 minutos a cada uno para explicar. Pongamos como tema la salvación. Ese ratito corrieron, pastor, como que notaron las cosas. Entonces, pero la gente sí sale a discipular supuestamente, sin este conocimiento, pastor. Yo agradezco a Academia Cristo. Yo ya voy casi año y medio, estamos los hermanos que hemos llegado a esto. Ya tenemos bases, ahora sí, pues, salir a cumplir la gran comisión. Sabemos cómo tenemos que desarrollarnos, tenemos del conocimiento, algo tenemos que hemos aprendido, pero hay muchas iglesias que les mandan, disculpa el término, conejillo de Indias. Gracias. Sí, sin hablar mal de otros. Bueno, queremos seguir a Cristo y hacer nuestro mejor para discipularnos y conocer la verdad de su palabra. No solamente lo que dice tal pastor. Permítame una preguntita más, pastor. Dale. ¿Cómo le Siempre. siente usted, Santiago 3:1? Cuenta sin incomode. Santiago 3:1. Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Llama la atención, llama al maestro y al líder a realmente prestar atención a lo que dice la palabra, a lo que va a enseñar. Y usar la palabra para ganancia de uno mismo es... Dios va a tener una palabra para esa persona. Bueno, qué bueno que pudieras llegar y el internet te está sirviendo
María. Sí, hoy ¿No fue ves? fantástico, yo lo dejé abierto. Yo dije, bueno, vamos a... Y esto, ¿y sabes cuánto tiene mi teléfono? 2% de carga. No Ah, teníamos electricidad, no teníamos electricidad. Y sin embargo, este teléfono sigue funcionando. aguantó toda la clase en 2%. En, Eso. en 22, pero ya le quedan 2%. Mm. Y yo estaba ya a punto de renunciar porque yo decía, ya se me acabaron los tiempos. No he podido estar en ninguna clase. Bueno, Yo ya estás. llegué a hablar con Elías. ¿Cómo? Yo hablé con Elías pidiéndole que me ayudara porque yo estaba muy desfasada de todo el curso. Él dice, habla entonces con el hermano. Y digo, sí, voy a hablar con el profesor Zach, porque estoy yo sé, yo reconozco cuando uno está sin el mayor esfuerzo haciendo las cosas. Entonces yo le digo, yo sigo en el acompañamiento, así no lo logre culminar como satisface. Sin embargo, ha sido un gran honor compartir con todo este grupo. Bueno, ¿estás renunciando la clase? No, no, Oh, no, sigues. Bueno, si me reprueban no hay problema, profe, ¿ok? bueno, sí, no, solo se sonó casi como una despedida. ¿Y qué? Sí, No, yo antiel hablaba con Elías como que despidiéndome, sí, pero hoy cuando la clase me motivé tanto y yo decía, no, yo no creo que vaya a renunciar. qué bueno. Pido a Dios que me ayude. Sí, sí. ¿Ya tienes una lista de algunas personas? Bueno, ya tienes el grupo con quien vas a compartir, ¿cierto? Yo participo en ese grupo y he compartido algo, pero me gustaría hacer un llamamiento más serio sobre el asunto y, y convocarlos a estudios más profundos. Ujú. Entonces, si alcanzo, me ha sido muy difícil. Tengo a mi mamá en cama Ajá. y sí, no, las cosas no están muy bien. Ujú. Pero gloria a Dios, voy a seguir intentándolo. Pero ella tiene fe en su Señor, Sí, entonces lo que te voy a pasa. pasar, te voy a pasar un video de ella conmigo conversando sobre eso. Ella hace días mm, que se relaja y duerme y dice, estaba en un sitio muy hermoso, habla de otros espacios, de otra gente, de cosas, y dice que no está investida como un humano. Habla de muchas cosas muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes después. Bueno, pásame el video cuando el celular te deja. Para mañana, si Dios quiere, sí, voy a tratar de conversar algo con usted. Bueno, Sí, porque son des- cosas que sacan a uno de su correcta formación, de su conocimiento. Yo tengo mi propia experiencia. Yo soy un sobreviviente de cáncer Mm. y sí, ya llevo una buena cantidad de años sobreviviente de una gran lesión de cáncer de piel. Mm. Y entonces, bueno, he vivido mis propias experiencias sobre cosas, eso no es magia, sobre cosas que ocurren justamente a la persona que está por, por desconectarse de lo que es el ámbito terrenal y ascender. Se le denomina aquí
culturalmente partir, morir, Ujú. pero tiene otra trascendencia, tiene otras cosas y he tratado de compartir lo que dice la palabra, la Biblia sobre eso. Me he interesado mucho y he buscado mucha información sobre eso porque es algo que yo viví en lo personal y ahora mi madre me está como que confirmando algo que ya yo viví también. Yo digo, ¿será un preludio? ¿Será algo que se vive antes de? ¿Será que mucha gente sí lo ha vivido y no lo ha podido manifestar? O sea, en un momento en que pensabas que ibas a pasar, Pensaba, pensaba tuviste no, una, llegué a tener, llegué a tener episodios de desprendimiento y casi que, bueno, casi que uno se queda sin la respiración correcta, la tensión baja, la saturación respiratoria también baja, desciende todo eso y uno logra, eso es un proceso, no es un proceso mental. Se acabó. chao, bendiciones. Mañana nos miramos. Sí, mañana Muchas vamos gracias. a Gracias, escuchar pastor. Buenas noches. el fin de la historia. Bueno, descanses bien. Chao.